Hola gente de YouTube, aquí les traigo el capítulo 8 de Izuku sin corazón, espero que les guste. Y antes de empezar aquí están los saludos. Ahora sin más que decir que empiece este nuevo capítulo. Capítulo 8. Descontrol. Habían pasado algunos días desde que había finalizado el festival deportivo, en cual Izuku no solo había demostrado un gran poder que superaba al símbolo de la paz, por lo que las clases se habían retomado de manera normal. Pero en el caso de la clase B, las cosas ya no eran las mismas ya que, desde que vieron la actitud de Izuku, algunos le tuvieron aún más miedo, pero otros por fin comprendieron el por qué era su actitud y su odio hacia All Might. Por lo que todos aquellos que no le tenían miedo, habían intentado hablar con él para poder ser amigos o simplemente que los tratara como compañeros de clase, ya que desde el día que iniciaron las clases, el peliverde no había hablado con alguien más que no fuera con su novia Pony. Pero no habían logrado ningún avance ya que Izuku únicamente los ignoraba, mientras que en su mirada se podía ver aún más frialdad y también podrían decir que el peliverde se encontraba totalmente vacío, sin ninguna emoción, lo que fue más doloroso para Pony y para Bakugo, ya que la poca felicidad de Izuku había desaparecido gracias a All Might y a todos los héroes que lo habían atacado en el festival deportivo. Pero en ese momento entrarían Midnight junto con Black King, ya que las clases estaban por empezar, por lo que todos tomarían asiento y prestarían atención a la clase. Aunque Izuku se mantenía mirando su escritorio con una mirada perdida, lo que fue notado por ambos profesores, pero lo hicieron nada ya que sabían que no iban a lograr nada. Pero en ese momento Pony, quien también se encontraba triste, decidió hablar con el peliverde, el cual para sorpresa de todos los que habían intentado hablar con él, había empezado una pequeña conversación en voz baja. Y al paso de unos minutos, ambos dejarían de hablar dejando con muchas dudas a todos los presentes, sobre qué habían hablado. Pero lo dejarían pasar ya que sabían que aunque lo preguntaran no obtendrían ninguna respuesta, por lo que todos mirarían a los profesores, los cuales también dejarían de lado aquella plática que por ahora era desconocida. Por lo que empezarían la clase, en la cual todos iban a elegir un nombre de héroe con el cual todas las personas los iban a conocer, lo que fue emocionante para todos, pero en el caso de Izuku no fue nada emocionante, aunque en el fondo de aquella oscuridad una pequeña luz había brillado, ya que recordó el momento en el que había hablado con su madre sobre su futuro nombre de héroe, pero al mismo tiempo era doloroso y le causaba un gran odio hacia All Might, ya que quería usar un nombre relacionado a él. Pero lo dejaría de lado y miraría como algunos empezaban a anotar su nombre de héroe y otros se quedaban pensando cuál sería un nombre perfecto para ellos, por lo que decidió ver el pequeño pizarrón que había en su escritorio. Con la misma mirada perdida, mientras intentaba pensar en algún nombre de héroe, pero todo lo que se le venía a la mente era aquel recuerdo de él junto a su madre leyendo varios nombres para él, cuando fuera un gran héroe. Lo que ocasionó que empezara a soltar algunas lágrimas, aunque su mirada no cambia en nada, lo que fue notado por Pony y los profesores presentes. Pero antes de que pudieran acercarse a él, el peliverde escribió rápidamente algo en el pequeño pizarrón, para después salir del salón sin decir nada, lo que había dejado a todos confundidos y preocupados por él, ya que todos habían notado cómo salían lágrimas de sus ojos. Por lo que Pony estaría por ir a buscarlo, pero antes de irse tomaría el pequeño pizarrón de Izuku, solo para ver con mucha tristeza lo que había escrito como su nombre de héroe, el cual era Sin Corazón. Por lo que al leer eso y no poder soportar más el dolor y la tristeza de ver a Izuku en ese estado, ella saldría del salón dejando caer el pequeño pizarrón y así ir a buscar al peliverde, para estar a su lado como cuando eran niños. Mientras tanto con Izuku, él se encontraba en el campo Gamma, sin darse cuenta que era observado por una castaña, la cual se empezó a acercarse al peliverde, intentando hacer el menor ruido posible para no ser detectada, pero antes de llegar a él, un sombra aparecería detrás de Izuku, asustado a la chica, quien resultó ser Ochako Uraraka. Por lo que Izuku miraría a la castaña con aquella mirada fría, la cual le dio un escalofrío a Uraraka, ya que nunca antes había visto una mirada tan fría y vacía de cualquier emoción. Pero antes de que el peliverde ordenara al sombra atacar a Uraraka, llegaría Pony evitando la posible muerte de la castaña, por los que Uraraka llena de miedo se iría corriendo del lugar, dejando solos a Pony y a Izuku, el cual desaparecería al sin corazón, para después recordar lo que había hablado con su novia.
Flashback. Pony se había empezado una pequeña conversación con el peliverde en voz baja. Por favor Izuku, si necesitas hablar con alguien puedes contar conmigo. Lo diría con mucha tristeza, lo que hizo que el peliverde se sintiera mal por Pony, ya que ella siempre mantenía una sonrisa para alegrarle el día o al menos intentarlo. Por lo que Izuku soltó un suspiro, para después hablar. Está bien Pony, gracias por siempre apoyarme, hablaremos después. Lo dijo con tranquilidad y una pizca de felicidad, que no fue notado por Pony. Fin del flashback. Es verdad, ella siempre estuvo a mi lado y me ha estado apoyando desde que mamá murió. Pensaría el peliverde con tristeza para después acercarse a Pony, quien solo lo abrazó, para después sentir como su hombro se humedecía gracias a las lágrimas que soltaba Izuku. Por lo que ella solo lo consoló, para que así pudiera sacar todo el dolor que seguía guardando desde hace mucho tiempo, pero en el fondo sabía que aquel dolor no podía desaparecer con tanta facilidad. Y tras pasar unas horas, ambos volverían al salón, solo para ver cómo cada estudiante estaba leyendo algunas hojas, las cuales eran las solicitudes de cada héroe que los quiere en su agencia. Para así hacer las pasantías, las cuales durarán una semana, pero en el lugar de Izuku no había ninguna hoja ya que, al parecer todos los héroes les molestó que el peliverde atacara al símbolo de la paz y que casi matara a una estudiante. Pero ese detalle parecía no importarle a Izuku, pero en cambio Pony tenía algunas solicitudes de héroes, lo cual fue un poco emocionante para Pony, pero también se sentía triste por Izuku, ya que nadie lo quiso aceptar en ninguna agencia, por lo que ambos irían a tomar asiento a su lugar, para que Pony pudiera ver a cuál agencia iría y Izuku solo se quedaría sentado sin hacer nada. Pero en ese momento entraría Shota Aizawa, quien se dirigía en la dirección de Izuku, lo que sorprendió a todos pero nadie quiso decir nada para saber qué es lo que pasaría. Midoriya, te ayudaré en tus pasantías. Aquellas palabras habían sorprendido a todos e incluso habían sorprendido a Izuku, ya que nunca se imaginó que alguien lo quisiera ayudar, después de todo lo que había sucedido en el festival deportivo. Pero dejaría su sorpresa de lado, y miraría a Aizawa con aquella mirada fría, la cual había recuperado un poco de brillo, lo que fue notado por Pony, quien se sintió muy feliz, porque alguien ayudará a su peliverde y aún más al ver que Izuku había recuperado un poco de luz en su mirada. Por lo que empezaría a apoyarlo para que aceptara y así diera un paso más para cumplir su sueño, lo que fue un gran apoyo para Izuku, lo que lo hizo aceptar. No solo por el apoyo de su novia, sino que recordó su promesa y por el amor y cariño que le había dado su madre, por lo que aceptaría la ayuda de Aizawa, quien solo asintió para después irse del salón. Para así todos esperar el día en el que iniciarían las pasantías, en las cuales todos van a vivir algunos eventos como un héroe profesional. Lo que nos lleva al día siguiente, en el cual ambas clases estaban en el metro, para que así cada estudiante tomara su tren hacia la agencia que habían elegido. Aunque el peliverde solo estaba ahí para acompañar a Pony, ya que él se quedaría para iniciar sus pasantías con Aizawa, el cual aplicará sus pasantías en la Academia Iunei. Por lo que al paso de varias horas cada estudiante ya había tomado su tren, dejando solo al peliverde, el cual tras despedirse de Pony no se había movido del lugar, únicamente mirando a lo que parecía ser la nada. Pero al paso de algunos minutos más, Izuku soltaría un suspiro para después irse de la estación de metro con rumbo hacia la Iunei y dar inicio a sus pasantías, aunque aún desconocía el hecho porque las tomaría en la academia y no en una agencia de héroes. Pero dejaría aquellos pensamientos de lado, ya que por ahora no eran importantes, aunque mientras caminaba recibía miradas de tristeza y algunas de miedo, junto con algunas miradas de odio. Por lo que le había hecho al símbolo de la paz y a los otros héroes, pero al peliverde parecía no importarle aquellas miradas, ya que ya las había vivido en su infancia gracias a su falta de Kyok. Pero sin que se diera cuenta ya había llegado a la entrada de la Academia Iunei, en la que pudo ver a Aizawa junto al director Nezu, lo que fue un poco extraño para Izuku. Pero decidió no decir nada y acercarse al héroe borrador. Estoy listo para mis pasantías. Hablaría el peliverde con tranquilidad, por lo que Aizawa asentiría para después ver al director Nezu. Está bien Midoriya, pero antes el director quiere hablar contigo en su oficina. Hablaría con aburrimiento, mientras que Izuku solo asintió con la cabeza, para después seguir al director Nezu a su oficina y al paso de unos minutos de un incómodo silencio para el director, ambos llegarían frente a la puerta a la dirección. Para proceder a entrar, solo para que Izuku viera a todas las personas que no quería ver más en su vida, pero antes de que pudiera descontrolarse. Escucharía la voz del director. Tranquilícese joven Midoriya, solo quiero hacerle algunas preguntas y podrá irse, ¿está de acuerdo? Hablaría Nezu con tranquilidad, a lo que Izuku solo asintió mientras intentaba ignorar a todos los héroes a su alrededor, los cuales se encontraban enojados y con muchas vendas en su cuerpo.
ya que el peliverde no se había contenido al momento de atacarlos, pero el que se encontraba en peor estado era All Might, ya que había recibido aún más daño en su herida que le limitaba su tiempo de héroe, el cual se redujo de 3 horas al día a tan solo 1 hora por día, lo cual había provocado un pequeño aumento de crímenes por toda la ciudad. Por otro lado, el director, al ver que Izuku accedió a contestar sus preguntas, decidió empezar con ellas. Bien, mi primera pregunta es, ¿por qué atacó a los héroes en el festival deportivo? A cuya pregunta había tensado a todos los héroes, ya que el director desconocía lo que le había pasado a la madre de Izuku, pero sabían que si decían algo para cambiar la pregunta iban a levantar sospechas en ellos mismos. Mientras que el peliverde, al escuchar aquella pregunta, su mirada había cambiado a una totalmente vacía y fría, lo que había provocado un escalofrío en todos los presentes. Así que no lo sabe. El director Nezu simplemente negaría y miraría a Izuku esperando alguna respuesta a su pregunta, por lo que sin más opción ni contenido su odio y tristeza al recordar aquel momento hablaría. Bien, la razón por la que los ataque fue porque, hace 10 meses todos los héroes que están con All Might, no hicieron nada para salvar la vida de mi madre y su símbolo de la paz decidió aparecer cuando mi madre había muerto por culpa de aquel villano de lodo. Aquella respuesta había dejado en shock al director y a Aizawa, ya que él tampoco sabía lo que había pasado, por lo que miraría con decepción y enojo a los héroes presentes. Pero en ese momento el director saldría del shock, para después hablar. Ya veo, lamento haberlo hecho recordar esos momentos, joven Midoriya. El peliverde únicamente se quedaría callado ya que no quería recordar aún más aquel día, lo que fue notado por Aizawa, el cual con la mirada le hizo saber al director que ya no preguntará nada más sobre ese tema. Por lo que el director Nezu dejaría sus preguntas a un lado, para después dejar que el peliverde se fuera junto con Aizawa para iniciar con sus pasantías. Y al momento en el que ambos habían abandonado la dirección, el director Nezu miraría a todos los héroes presentes y al símbolo de la paz con seriedad. ¿Por qué me ocultaron lo que pasó con la madre del joven Midoriya? Hablaría con seriedad el director de la Irunei, a unos héroes que estaban nerviosos y algo desesperados ante aquella mirada, pero el que decidió hablar por todos fue el símbolo de la paz. Creímos que no era necesario que lo supiera. Ante esas palabras todos los héroes asintieron con una sonrisa, creyendo que ya podrían irse. Pero lo que no notaron, fue que el director Nezu había bajado la mirada con enojo y odio hacia todos los héroes y el símbolo de la paz. Así que no era necesario, creen que la muerte de la madre del joven Midoriya no es nada importante. Hablaría Nezu con odio, solo para que todos pensaran mejorar las palabras que habían dicho y apoyado, para rápidamente intentar corregir sus palabras. Pero ya era tarde, ya que el director Nezu se levantó de su silla para después salir de la oficina, dejando a todos los héroes junto al símbolo de la paz, en estado de preocupación y tristeza. Al darse cuenta que todo lo que han hecho con el peliverde, una culpa enorme crecía en ellos, pero aún más en el símbolo de la paz, ya que él había sido el culpable al no haber salvado a Inko. Y tras todos esos sucesos, habían pasado 4 días en los cuales todos los héroes que asistían a la Academia Irunei, se habían enterado del por qué Izuku trataba tan más a All Might y aquellos héroes. Lo que provocó que todos los odiaran, aunque los civiles aún no lo sabían y los pocos que sí lo sabían habían prometido no decir nada, para no arruinar la imagen del símbolo de la paz. Además que en esos días, Izuku había pasado entrenando físicamente y en combate cuerpo a cuerpo, lo que lo ayudó en mejorar mucho e incluso fue de gran ayuda para la invocación de los sin corazón, ya que ahora los podía invocar en plena pelea física, lo que le da una gran ventaja, además de que había decidido copiar la forma de pelea de su maestro Aizawa, usando unas vendas en su cuello con la diferencia que estas eran hechas con su propia oscuridad, lo que hizo sentir orgulloso al héroe borrador, ya que alguien más seguirá su estilo de combate, por lo que decidió llevarlo a Osu para patrullar y poner a prueba su entrenamiento. Y mientras ambos se dirigían a Osu, los villanos habían planeado un ataque a esa ciudad, pero no solo eran los villanos ya que el asesino de héroes, Stein estaba también en aquella ciudad. Y volviendo con el peliverde y el héroe borrador, ambos se encontraban llegando a la estación de Osu, pero en ese momento un gnomo estaría destruyendo parte del vagón junto a un héroe que se encontraba mal herido. Pero en ese momento, un hombre un poco mayor de baja estatura, que usaba un traje de color amarillo, atacaría al gnomo con una fuerte patada, sacándolo del tren hacia la calle, para después hablar con Melissa, pidiéndole que se quede en el tren para evitar que se lastimara. Por lo que Aizawa iría con aquel hombre, el cual resultó ser el héroe llamado Gran Torino, el cual tenía un Kirk llamado Jet, para así ambos saldrían del tren dejando solos a ambos estudiantes. Pero Melissa al querer ayudar, pero aún más por querer estar lejos de Izuku, saldría del tren usando el One for All en todo su cuerpo, lo que sorprendió un poco al peliverde.
Pero antes de que también pudiera salir del tren recibiría un mensaje de Pony, el cual era una ubicación, lo que fue un poco extraño para Izuku, pero no pudo evitar sentir preocupación por Pony. Por lo que decidió ir donde se encontraba su novia y así saber qué estaba pasando, aunque sentía un mal presentimiento con cada paso que daba junto al aumento de su preocupación por Pony. Minutos antes con Pony, ella se encontraba recorrido la ciudad, ya que le habían dado un día de descanso, pero aún así llevaba puesto su traje de heroína, para de igual forma patrullar un poco por la ciudad. Pero en esos momentos escucharía algunos ruidos en un callejón y al entrar vería como Lida estaba por ser asesinado por el asesino de héroes Stein, por lo que sin pensarlo 2 veces dispararía sus cuernos, los cuales fueron esquivados fácilmente por Stein, para después ver a Pony. Así que otro falso héroe vino a morir. Hablaría con tranquilidad, para después lanzarse en contra de Pony, quien lograría esquivar por poco la espada del asesino de héroes. No podré con él, necesito ayuda de Izuku. Pensaría Pony con preocupación, para que en un rápido movimiento sacara su teléfono y enviara su ubicación a Izuku, pero bajaría la guardia y recibiría un cuchillo en su brazo. Lo que provocó que soltara su teléfono, lo que fue notado por Stein, quien lanzaría otro cuchillo para destruir el teléfono, pero Pony usaría su cuerpo como escudo, ya que sabía que si su teléfono era destruido, Izuku perdería su ubicación, por lo que tomaría su teléfono y lo guardaría, mientras soportaba el dolor de sus heridas. Por lo que al ver eso, Stein atacaría sin parar a Pony con el único objetivo de matarla y destruir ese teléfono, mientras que todo era visto por Lida y un héroe que se encontraba mal herido. Y al paso de unos minutos Pony caería al piso con muchas cortadas en su cuerpo, mientras que su vista se tornaba borrosa. Mientras que miraba con dificultad como Stein se acercaba para acabar con su vida, lo que provocó que Pony soltara algunas lágrimas. Lo siento Izuku, siento que te vaya a dejar solo, pero aún así tendrás a tu mejor amigo. Pensaría Pony con mucha tristeza y miedo a morir, por lo que cerraría sus ojos y al paso de unos segundos no sentiría nada, por lo que abriría sus ojos solo para ver a varios sombra que la habían protegido. Lo que hizo que mostrara una pequeña sonrisa. Gracias por salvarme Izuku. Hablaría Pony en voz baja, para después quedar inconsciente por todas sus heridas y la pérdida de sangre, para después de unos segundos llegar Izuku al callejón, solo para ver a Pony con mucha sangre en su cuerpo. Lo que le trajo recuerdos de la muerte de su madre, lo que estaba provocando un descontrol en su interior, mientras que empezaba a ser rodeado por una gran cantidad de oscuridad, además de provocar que todas las luces de la ciudad reventaran, dejando en una profunda oscuridad a toda la ciudad, lo que había dejado confundidos a todos los héroes que combatían contra unos Nomus. Lo que también fue extraño para Shigaraki y Tomura, los cuales se encontraban mirando el caos que habían provocado sus Nomus, pero gracias a ese repentino apagón todo había quedado sumergido en la oscuridad. Pero en la zona donde estaba cada Nomu empezaron a aparecer varios Nova Sombra junto a un engendro oscuro, aunque lo único que podían verse de ellos eran sus ojos, los cuales brillaban de un amarillo brillante. Para después empezar a atacar a cada Nomu, y mientras que todo eso pasaba en la ciudad, Izuku se encontraba en su forma oscura, mientras que en su mano aparecía una espada. Y miraba al asesino de héroes con aquellos ojos brillantes, lo que le provocó un escalofrío a Stein, pero decidió atacar a aquellos ojos ya que no podía ver al peliverde gracias a toda la oscuridad. Pero aunque miraba que aquellos brillantes ojos no se movían, sentía que su espada no cortaba nada, lo que le preocupó. Pero antes de que se alejara de Izuku, sentiría una mano en su cuello, para después sentir cómo lo apretaban con fuerza, lo que provocó que soltara su espada e intentara soltarse de aquel agarre. Pero parecía que no podía tomar ningún brazo, lo que lo empezó a asustar, pero antes de que pudiera hacer algo más, sentiría un dolor en su estómago. Como si lo hubieran atravesado con una especie de espada, pero no lo entendía ya que el peliverde había llegado sin ningún tipo de arma, pero sus pensamientos serían interrumpidos al sentir cómo era estrellado con una pared. Lo que provocó que escupiera sangre y que su herida se abriera aún más, pero intentaría desesperadamente quitarse aquella mano de su cuello, pero todos sus intentos eran inútiles. Y su miedo aumentaría al ver los ojos brillantes de Izuku y aún más al ver cómo detrás del peliverde aparecían otros amarillos, pero escucharía la voz de Izuku. «Estás muerto». Al terminar de decir eso, lanzaría al asesino de héroes hacia aquellos ojos y mientras gritaba por el miedo, cambiarían a gritos de dolor, mientras que se escuchaba como el engendro oscuro masticaba a Stein. Hasta que los gritos del asesino de héroes dejaron de escucharse dejando un profundo silencio, ya que ni siquiera Lida y el héroe se atrevían a decir algo, ya que ambos habían escuchado todo el sufrimiento que había tenido Stein.
Pero en esos momentos Lida vería como aquellos ojos brillantes se acercaban a él, lo que lo asustó, por lo que cerraría sus ojos esperando su fin, pero sentirá un frío que pasó a su lado y al abrir sus ojos, vería como la luz de la luna iluminaba el callejón. Lo que lo sorprendió, ya que antes no podía ver nada, solo estaba en una profunda oscuridad, pero escucharía que alguien se acercaba y con la luz de la luna vería que eran Aizawa, Gran Torino y Melissa. Por lo que sabía que todo había terminado y así lo llevarían al hospital junto al héroe, mientras que Izuku se había ido del lugar junto con Pony, quien para alivio de Izuku, aún estaba viva y solo se encontraba inconsciente, por lo que a una gran velocidad iría con dirección a la Irunei, para que Recovery Girl pudiera curar a Pony. Aunque no era una gran velocidad, ya que no quería lastimarla aún más, por lo que al paso de unos minutos lograría llegar y sin perder más tiempo iría a la enfermería de la academia. Y para su alivio logró encontrar a la heroína, la cual estaba por irse, pero al ver al peliverde y ver el estado en el que se encontraba Pony, rápidamente le pediría a Izuku que la dejara en una de las camillas, por lo que el peliverde dejaría a su novia en una camilla. Para después Recovery Girl usará su Kirk en ella, de ese modo curando sus heridas, las cuales para alivio de la heroína juvenil no iban a dejar ninguna cicatriz. Mientras que Izuku miraba con lo que podía llamarse preocupación, ya que no parecía querer apartarse de Pony, por lo que Recovery Girl se iría de la enfermería para dejarlos solos, ya que sentía que era lo correcto y no quería molestar al peliverde, por lo que al salir iría directamente hacia la dirección para informarle que Izuku y Pony se encontraban en la academia. Mientras que eso pasaba con el peliverde, en un lugar desconocido se encontraban Shigaraki y Kurohiri, aunque Shigaraki se encontraba enojado y un poco asustado por haber visto cómo la ciudad de Osu había quedado en una completa oscuridad y al disiparse ver a sus gnomos totalmente destrozado y con señas de mordeduras y cortes. Pero dejaría eso de lado, ya que estaba por reclutar a nuevos integrantes para su liga de villanos, pero sin que lo supiera nadie. Un sombra se encontraba en un rincón donde había oscuridad, para después desaparecer del lugar. Para así Izuku se enterará de la ubicación de los villanos, ya que él creía que ellos tenían la culpa de lo que le pasó a Pony, con el único objetivo de acabar con la liga de villanos, para siempre. Fin del capítulo.